This call is now being recorded. Perfecto, bueno, entonces buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y su disposición a este encuentro técnico, encuentros que venimos realizando mes a mes con todos nuestros aliados y hay algunas personas que están pues invitadas. Para quienes no nos conocen, mi nombre es Jairo Gómez, hago parte de SHO Asesoras, empresa dedicada a los servicios de seguridad, salud en el trabajo y ambiente. El día de hoy es que en este proceso de este encuentro técnico trabajemos sobre un tema que es muy relevante en estos momentos dentro de nuestro sistema de gestión y tiene que ver con el cierre del ciclo de este sistema. Toda vez teniendo en cuenta que durante los meses de noviembre y diciembre seguramente hay unas acciones que debemos desarrollar dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues como para dar inicio a este encuentro técnico, tenemos una pregunta sobre la cual nos vamos a desarrollar durante toda la sesión y es cómo alcanzar la mejora continua de nuestro sistema de gestión a partir del cumplimiento de los objetivos propuestos. Y en este orden de ideas quisiera consultarles a ustedes y decir, venga, ustedes ven dentro de esos objetivos que tienen plasmados seguramente en sus sistemas de gestión, ven una oportunidad de mejora y creen que de pronto se están alcanzando esas metas que ustedes establecieron. Jairo, buenas tardes. Hola. Jairo, pues mira, yo te hablo como desde la perspectiva de acá, de acierto. Nosotros tenemos un cronograma de cumplimiento de objetivos propuestos a 20 de diciembre, pero debido a unas dificultades que han habido con el sector, con materiales, con cosas en construcción, hay un par de actividades. Entonces, en este momento no sabremos si los vamos a cumplir completos porque hay mucho personal que está saliendo a vacaciones, hay un par de actividades, entonces uno dice, venga, dentro de mi cronograma yo tenía estas y estas actividades y no las voy a poder cumplir. Si yo realmente las tenía y las puedo cumplir, pero la constructora me está diciendo, venga, frenemos aquí, hagamos esto, ¿yo cómo justifico esa parte? Ok, o sea que desde ahí uno podría empezar a decir qué tan proactivo a veces es nuestro sistema de gestión, porque muchas veces nos quedamos solamente en la reactividad, llegar al mes de diciembre y en el mes de diciembre decir, oiga, ¿se cumplieron esas metas que se tenían definidas, sí o no? Y si se cumplieron, pues muy bueno, pero si no se cumplieron, entonces, ¿ahí qué? Como quien dice, entonces eso lo voy a tener en cuenta para el ciclo siguiente. Pero si nosotros de pronto, entiendo que hay una dinámica y sobre todo teniendo en cuenta algunos aspectos macros a nivel global, pero independientemente de que uno tenga en cuenta ese tipo de aspectos macro, y decir, venga, nosotros estamos siendo proactivos, por ejemplo, con el análisis de tendencias de esos indicadores que estamos llevando. Si nosotros hacemos un análisis de tendencias, por ejemplo, en ciertos periodos del año, sea de manera trimestral o de manera semestral, eso nos puede llevar a nosotros a replantear muchas actividades o a replantearlas, o más que replantearlas, es también definir de pronto unas nuevas estrategias que nos permitan alcanzar esas metas que hemos trazado. Entiendo como en el caso que tú dices, Marcela, en el caso de acierto inmobiliario, que de pronto hay unas variables que en este momento pueden estar afectando. Y que también hacia eso nosotros tenemos que adelantarnos y seguramente ustedes están haciendo los análisis correspondientes que les permitan definir entonces unas estrategias y decir, bueno, esto no se va a alcanzar realmente a cumplir durante este año y serán aspectos que tendremos que tener en cuenta para el próximo. En ese orden de ideas, nosotros también estamos buscando esa mejora continua, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante y es que desde el mismo establecimiento de los objetivos de nuestro sistema de gestión, nosotros tenemos las herramientas para poder alcanzar esa mejora continua. ¿Por qué? Porque es que recordemos que estamos hablando de un sistema donde hay unas actividades que están interactuando.
y que esas actividades que están interactuando, nosotros tenemos que llevarlas a un proceso administrativo, es decir, a gestionarlas, donde seguramente las vamos a coordinar, donde seguramente las vamos a controlar. En sí, esa es la esencia de ese sistema de gestión, desde un proceso administrativo que tiene dos fases, una fase mecánica y una fase dinámica, donde esa fase mecánica es más desde la estructura, las cosas que nosotros estamos planeando, lo que necesitamos hacer, de cómo nos vamos a organizar, pero también viene esa fase de implementación, esa fase dinámica, donde estamos desarrollando esas acciones, pero que estamos verificando si realmente son efectivas o no, es decir, el tema del control. Si eso que nosotros hicimos, si realmente se convirtió en una fortaleza o tenemos unas debilidades. Y que si esas debilidades, y si nosotros tenemos esas debilidades, pues tenemos que también que definir esas estrategias que nos permitan a un corto o a un mediano plazo convertirlas en ¿qué? En unas fortalezas. De eso se trata entonces ese proceso administrativo que nosotros debemos llevar dentro de ese sistema de gestión. Pero hay algo que venimos repitiendo desde hace algunos meses en este tipo de encuentros, y es que nosotros debemos entender de que este sistema de gestión tiene un enfoque por procesos. Así como las normas ISO tienen un enfoque por procesos, donde seguramente si nosotros analizamos ese mapa de procesos que tenemos dentro de nuestra organización, a partir de ahí pues van a salir una serie de actividades, por ejemplo, desde el tema de la revisión por parte de la alta dirección, desde entender quién es la alta dirección dentro de una empresa, pero también desde el tema, por ejemplo, de los peligros. Porque recordemos que dentro de esos procesos son actividades que están interactuando para convertir unos elementos de entrada en unos elementos de salida. Y desde ahí nosotros debemos entender este sistema de gestión. Esto no es cumplir solamente un requisito. Y muchas veces cumplimos solamente el requisito, solamente desde, es que el artículo tal me está diciendo tal cosa. No, venga, ¿cómo interactúa esos elementos de ese requisito, cómo interactúan con otros? Y eso cómo se mete dentro de mis procesos estratégicos, misionales y de apoyo, ¿sí? Desde ahí nosotros debemos entonces empezar a plasmar ese sistema de gestión, porque recordemos que tenemos ese ciclo de mejoramiento continuo, planear, hacer, verificar y actuar. Y como hoy estamos hablando de un cierre de ese ciclo, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos en las fases de ¿qué? Del verificar y del actuar. Y en ese verificar, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo indicadores, que esos indicadores que tenemos de nuestro sistema de gestión, pues tienen que estar alineados ¿a qué? A los objetivos. Y que no solamente desde los indicadores que me permite determinar si estoy cumpliendo o no, sino que también ustedes seguramente ya hicieron su auditoría en ese sistema. Pero viene un proceso de revisión por parte de la alta dirección, viene un tema de una evaluación de unos estándares mínimos, viene un tema de rendición de cuentas, donde ahí estamos evaluando cómo hemos realizado esas cosas que planeamos, si se están implementando de una manera adecuada y sobre todo si estamos dejando una evidencia, porque seguramente en esa fase del hacer es donde nosotros vamos a decir, venga, sí, tengo estas fortalezas, pero también tengo estas oportunidades, pero definitivamente no pude cumplir en el caso de auditorías cuando tenemos una no conformidad, porque de pronto no se cumplieron algunos elementos. Y ahí es donde viene esa mejora continua, ese actuar y decir, oiga, ¿cómo lo puedo mejorar? De eso que pasó, ¿qué aprendí? ¿Qué aciertos tuvimos? Pero también cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Y qué necesitamos para mejorar? De eso se trata entonces ese tema de esa mejora continua. Y ustedes ven, y aquí están visualizando el esquema del ciclo de mejoramiento continuo que nos establece el decreto 1072. Recordemos, decreto único reglamentario del sector trabajo, que en ese libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, es donde se enmarca nuestro sistema de gestión. Y mire qué tan bonito cuando empieza allá arriba con la política. Lo primero que nosotros debemos tener es esa política, unos compromisos. ¿Por qué en este sistema de gestión se comienza con la política? Porque es que desde la misma alta dirección se deben comprometer con unos aspectos.
¿sí? Y que esos compromisos que se plasman en la política es que lo que seguramente se les va a convertir en objetivos del sistema de gestión. Y si yo tengo unos objetivos, esos objetivos tienen que ser claros, tienen que ser medibles. Debo definir unas estrategias para poder cumplir con esos objetivos. Pero adicional a eso, esas estrategias es lo que yo voy a desarrollar. ¿Para qué? Para evaluar a futuro si estoy alcanzando o no estoy alcanzando ese mejoramiento continuo. ¿Y por qué hablamos de un ciclo? Porque este sistema de gestión lo enfocamos a un periodo de tiempo. Ustedes ahí debajo de esa imagen ven el artículo 26 de la resolución 312 del año 2019. Y en ese artículo nos dice que desde el año 2020 en adelante, el ciclo del sistema de gestión comienza en enero y termina en diciembre, razón por la cual en diciembre aplicamos estándares mínimos. Y seguramente de esos estándares mínimos sale un plan de mejoramiento que es el insumo también para el plan de trabajo del sistema de gestión que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, desde el mismo compromiso que tiene la alta dirección a través de sus políticas, se define entonces la base para todo el desarrollo de nuestro sistema de gestión. Y dentro de esos elementos, entonces hay una serie de requisitos. Ahorita les decía que el requisito no es solamente el legal. El requisito puede ser de stakeholders, es decir, partes interesadas. Cuando yo tengo un cliente, ese cliente me puede hacer una serie de exigencias que de pronto unas están alineadas a normatividad y otras simplemente son requisitos propios de esa parte interesada. Pero también puedo tener requisitos de la misma organización, es decir, de lo que tú te estás poniendo dentro de tu sistema de gestión. Si tú en tu sistema de gestión te pones, por ejemplo, en el tema de inspecciones de seguridad, que vas a hacer inspecciones de manera semanal a las instalaciones, es un requisito que tú te estás poniendo, no es un requisito que venga de la norma. La norma te dice, haga inspecciones, pero tú le estás poniendo un cómo, y al ponerle un cómo, ya eso se te está convirtiendo en un requisito y eso es algo auditable, por tanto, tú debes cumplir. Porque si tú no cumples con ese requisito, en términos de auditoría, seguramente entonces estás teniendo una no conformidad. En esa no conformidad es cuando se está evidenciando que no hay un cumplimiento adecuado de un requisito. Entonces, mire todos los requisitos que nosotros podemos tener dentro de nuestro sistema de gestión. Podemos tener muchos requisitos y nosotros debemos conocerlos, debemos tenerlos en el radar y no es solamente entonces el tema normativo como tal, ¿sí? Por aquí nos levantaron la mano, Eliana. Perfecto, Eliana, cuéntanos. Muy buenas tardes. Soy Torre Médica, por favor, ¿puedes dar ingreso a varias personas que están intentando ingresar? Permíteme, por favor. Vamos a mirar. Ya sí, qué pena. Ahí ya. Listo. Ya accedieron todos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de esa serie de requisitos, muchos requisitos que pueden estar. Y que adicional a esto, alguien más está intentando acceder, permítanme por favor, no sé por qué acá, ok, listo. Muy bien, entonces de esos requisitos, miren que dentro de ese ciclo de mejoramiento continuo decíamos que arrancábamos con la política, de esa política. Y en esa política, si analizamos el artículo 22467, nos establecen unos objetivos, 3 importantísimos. La identificación de los peligros y de los riesgos. La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores mediante el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normatividad. Eso nos lo pide el decreto 1072. Pero si nosotros tenemos otro sistema de gestión, llámese por ejemplo ISO 45001 versión 2018, o si tenemos por ejemplo un sistema de gestión que se llama RUC, RUA, RUD o estándares NORSOC,
cada uno de ellos tiene unos requisitos adicionales, por ejemplo, para la política. ¿Qué tengo que hacer? Identificar esos requisitos. Y cuando identifico esos requisitos, pues yo ya sé hacia dónde tengo que enfocarme dentro del establecimiento de esos objetivos y las estrategias que me permitan cumplir con esos objetivos. Entonces, mire qué tan importante es el tema de esa política de seguridad y salud en el trabajo. Que esa política va a estar firmada ¿por quién? Pues va a estar firmada por la alta dirección. Y a partir del establecimiento de esas estrategias para cumplir con esos objetivos, entonces es que viene ya esa fase de la cual estamos hablando el día de hoy. Es decir, oiga, hay un cierre de un ciclo de un mejoramiento continuo, pues sí tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, cuando vamos a trabajar en ese sentido, viene este primero que tiene que ver con la rendición de cuentas. Pero debemos entender muy bien qué es ese proceso de rendición de cuentas. Porque es que resulta que a nosotros dentro del sistema de gestión nos están estableciendo una serie de ¿qué? De responsabilidades. Y aquí básicamente vamos a hacer referencia al artículo 22468 del decreto 1072, cuando nos hablan de las obligaciones del empleador. Entonces, dentro de esas obligaciones del empleador hay una que dice, oiga, hay que rendir cuentas. Aquí quise ponerles desde la parte normativa, ¿qué es ese proceso de rendición de cuentas? Y aquí hay un artículo que muchas personas de pronto no lo tienen en cuenta dentro del sistema de gestión, y es el 22462, cuando nos hablan de definiciones. Es muy importante tener en cuenta ese artículo porque es que ahí nos van dando claridad frente a algunos aspectos que se desarrollan en medio del sistema. Entonces, en el numeral 30 nos dice rendición de cuentas, mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. En ese orden de ideas, entonces aquí es cuál ha sido el desempeño que han tenido esas personas durante todo este ciclo. Ahora, resulta que el 22468, que habla de obligaciones del empleador, en el numeral 2 dice asignación y comunicación de responsabilidades. Pero si ustedes ya están leyendo allá, dice, oiga, esas responsabilidades deben ser de todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. ¿Qué significa eso? Oiga, desde la dirección del sistema de gestión, desde los mandos medios, desde los trabajadores, pero yo también tengo unos grupos de apoyo, comité paritario o vigía, el comité de seguridad vial, el comité de convivencia laboral, la brigada de emergencias. Tengo un tema de trabajo en alturas, entonces tengo un coordinador de trabajo en alturas. Miren que son diferentes actores que hacen parte de ese sistema de gestión, por tanto, deben tener responsabilidades. Seguramente ustedes en el desarrollo de su sistema de gestión han encontrado que hay algunas normas específicas donde les definen algunas responsabilidades. Y pongo un ejemplo, el comité paritario. Y muchas veces la gente dice, el comité paritario se enmarca dentro de la resolución 2013 del año de 1986. Y ahí, lógicamente, sí, habla del comité paritario, define unas responsabilidades. Pero se nos olvida de que hay otras normas que también le establecen responsabilidades a ese comité paritario o a ese vigía. Ejemplo, en la resolución 2400 del año de 1979, en el artículo 2, literal E, establece una responsabilidad para el COPAS de participar en el establecimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial. Mucho antes de la resolución 2013. Pero si miramos también desde el mismo decreto 1072, también hay unas responsabilidades adicionales para el comité paritario. Por ejemplo, la planificación de la auditoría, la participación en las evaluaciones de gestión del cambio, la revisión anual junto con la alta dirección
del proceso del programa de formación y entrenamiento, del conocer las evaluaciones de ambientes de trabajo que se realicen, de conocer los resultados de la auditoría, de conocer los resultados por parte de la alta dirección, de conocer la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son responsabilidades adicionales que encontramos en otras normas y que debemos tenerlas en el radar, que las debemos tener identificadas. Seguramente muchos de ustedes tienen una matriz de roles y responsabilidades y ahí las enmarcan. Otros de pronto lo tendrán dentro de los perfiles de cargo. Pero lo importante es tener identificadas esas responsabilidades por cada uno de los actores del sistema de gestión. Porque a partir de esas responsabilidades yo tengo que garantizar que lo están desarrollando. Porque al final del ciclo, entonces viene un proceso de rendición de cuentas. Informar sobre el desempeño, cómo le dieron cumplimiento a esas responsabilidades que tenían o que tienen definidas. Y mire cómo el numeral 3 de ese artículo 22468 nos dice: a quienes se les haya delegado responsabilidades en el sistema de gestión, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esa rendición puede ser de manera escrita, electrónica, verbal. Pero lo cierto del caso es que debe quedar documentada. Entonces viene una pregunta: ¿será que cuando me hablan documentada solamente me están haciendo referencia a un acta o a un escrito, o puedo tener otros medios que me permitan demostrar que está documentada esa rendición de cuentas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dirían? ¿Solamente la rendición de cuentas es un documento donde eso se plasme, o puede haber otros elementos que me permitan demostrar que estoy cumpliendo con eso? Yo puedo decir que sí pueden haber otros elementos. Es que documentado puede ser escrito, puede ser en un Drive, por ejemplo, en una plataforma. Pues documentado abarca varias opciones. Perfecto, Laura. Sí, así es. El término de información documentada es un término que ya vi, que podemos mirar que viene desde las normas ISO. Entonces, el hecho de que tú hagas una sesión sincrónica como la que estamos haciendo y que la estés grabando, eso es información documentada. No necesariamente tendría que ser entonces un acta en físico donde se plasme eso. O sea, hay muchos medios. La norma, y aquí es muy importante, la norma nos dice qué debemos hacer. Nosotros le ponemos el cómo. Nosotros le ponemos el cómo. ¿Sí? Entonces, de aquí ya viene entonces la creatividad que nosotros pongamos frente a eso. Pero es muy importante que esa información documentada sea una evidencia objetiva. Una evidencia objetiva. Entonces puede ser que tú tengas allá un registro de formación y tú me muestras una información documentada que es una fotografía y hay unas personas allá reunidas. Pues, si es una evidencia, sí es una evidencia, pero habría que entrar a evaluar eso, qué tan objetivo es frente a un tema de capacitación. ¿Sí? Hay una experiencia muy bonita, yo siempre la cuento, que se dio en medio, pues, de la pandemia por COVID, y fue desde la parte de los registros de asistencia a las capacitaciones. Y dentro de esos registros de asistencia a las capacitaciones, esta empresa lo que hizo fue hacer una grabación donde hablaban del tema, hacían referencia al día que se estaba desarrollando, el objetivo que iba a cumplir esa capacitación, y luego cada persona iba diciendo su nombre. Ahí yo tengo una información documentada frente a un registro de capacitación. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque aquí nos están hablando, oiga, esto debe quedar documentada. Ya tú le pones el cómo. Simplemente que esa evidencia que tú tienes, esa evidencia debe ser objetiva. Objetiva. Yo les pregunto a ustedes, entonces, si aquí me están hablando de que esa rendición de cuentas
es informar sobre el desempeño frente al cumplimiento de esas responsabilidades. Podríamos hacer dentro de la revisión por la alta dirección un punto específico donde se hable del cumplimiento de las responsabilidades por los diferentes actores. Eso aplicaría como una rendición de cuentas del sistema de gestión. Yo digo que sí. Muy bien. Porque es que Sí. rendir cuentas es también decirle a la gerencia cuál es el rendimiento que están teniendo los grupos de gestión, el coordinador de alturas. Entonces de ahí pueden salir estrategias de mejora, incluso aprobación de cosas por parte de la gerencia para implementar la mejora continua en el sistema de gestión. Claro, eso es muy válido. Pero otras empresas dirán, no, yo no lo voy a tener en cuenta dentro de la revisión por la alta dirección, sino que cada grupo de apoyo va a hacer un informe individual. También es válido. También es válido. Lo importante es entonces mostrar ese desempeño. ¿Cómo podría hacerse frente a los trabajadores? Porque ustedes recordarán que desde el mismo decreto 1295 del año 94 hay unas responsabilidades que están asociadas al trabajador. Procurar el cuidado integral de la salud, participar de todas las actividades de promoción y prevención de riesgos, de la capacitación, cumplir con todo el tema de normas, entre otros. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos hacer ese proceso de rendición de cuentas que nos lleve a demostrar que los trabajadores le están dando cumplimiento a esas responsabilidades que tienen asignadas? ¿Cómo podría ser eso? ¿Qué se les puede ocurrir? Podría hacerse de pronto dentro de una evaluación de desempeño. ¿Qué dicen? Me dejaron solo. ¿Será que para poder informar sobre el desempeño de los trabajadores se podría medir a través de una evaluación de desempeño? Se podría integrar. Se podría integrar, claro, y es válido. Lo cierto del caso es que nosotros debemos definir claramente cómo va a ser ese proceso de rendición de cuentas a partir de esas responsabilidades que están definidas. Aquí la norma no te está diciendo un documento específico, pero sería muy válido de pronto contar con un procedimiento que nos diga cómo va a ser ese proceso de rendición de cuentas. Otros dirán, no, yo no voy a tener un procedimiento, sino que voy a tener un instructivo frente al proceso de rendición de cuentas. Es válido, porque la norma no te está especificando algo. Si aquí la norma te estuviese diciendo, usted debe contar con un procedimiento de rendición de cuentas, aquí ya sí le están diciendo un documento en términos de procedimiento que le permita a usted evaluar esas responsabilidades. Pero como no me lo dice, entonces yo pongo el cómo. Yo pongo el cómo. Así se hace ese proceso de rendición de cuentas. Y mire qué tan importante es ese tema de la rendición de cuentas, que hasta en el mismo proceso de auditoría del sistema de gestión se debe tener en cuenta. En el artículo 224-30 nos hablan del alcance de esa auditoría. Y miren cómo en el numeral 4 dice que se debe tener en cuenta el desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. Entonces, uno también podría decir, venga, dentro de esto, el hecho de que yo haga un proceso de inspecciones frente al cumplimiento de normas, un proceso de inspecciones o de observaciones de comportamiento frente al uso de elementos de protección personal, ¿son insumos que me sirven para el proceso de rendición de cuentas? ¿Qué dicen? ¿Son insumos que me sirven para el proceso de rendición de cuentas? Sí, sí son insumos. ¿Por qué? Porque es que ahí están demostrando
que están dando cumplimiento a esas responsabilidades. Yo debo cumplir normas, debo usar elementos de protección personal. Entonces, a través de esos mecanismos que estamos utilizando dentro de ese sistema de gestión, me está permitiendo demostrar que la gente está cumpliendo con esas normas. Por tanto, es mi insumo también para el proceso de rendición de cuentas. ¿Sí? Miren que ya llevamos un elemento de este cierre de ese ciclo, la rendición de cuentas. Viene también otro muy importante, que es la revisión por parte de la alta dirección. Y cuando estamos haciendo referencia a esa revisión por parte de la alta dirección, primero debemos entender quiénes son la alta dirección. ¿Quiénes son la alta dirección? Entonces, aquí también nos debemos remitir al artículo 22462. En el numeral 6 me hace referencia a la alta dirección. Persona o grupo de personas que en una organización. Entonces, aquí hay algo importante. Esto no es solamente la alta dirección, no es solamente el representante legal. También pueden ser otras personas dentro de la organización me contribuyen o me colaboran al direccionamiento y al control de la empresa. Ustedes recordarán que ahorita estamos hablando de un mapa de procesos y que en ese mapa de procesos yo tengo unos macroprocesos estratégicos, tengo unos funcionales y tengo unos de apoyo. Si analizo en ese mapa de procesos, en esos procesos que son estratégicos, ahí hay direccionamiento hacia la actividad misional. Por tanto, esas personas que aparecen allá en ese mapa de procesos como procesos estratégicos, los líderes de cada uno de esos procesos, también hacen parte de la alta dirección. Cada empresa tiene un contexto diferente. De pronto habrán algunas empresas donde la alta dirección es solamente el representante legal. Pero también pueden haber otras empresas donde la alta dirección sean un grupo de personas. De aquí viene la importancia entonces que yo tengo que analizar muy bien el contexto de la empresa en la que estoy para poder tener claridad frente a quienes deben participar de ese proceso de revisión por parte de la alta dirección. Porque ellos tienen un grado de importancia muy alto. Y no solamente desde la revisión por parte de la alta dirección. Podemos estar hablando desde la definición de la política del sistema de gestión. Podemos estar hablando de la revisión del programa de formación y entrenamiento que se debe hacer junto con el comité paritario. Eso está en el 224.6.11, que seguramente es una de las actividades que van a realizar en enero. Unas empresas lo realizan en diciembre, otras empresas lo realizan en enero, para poder definir ese programa de formación y entrenamiento. Entonces, esto no es solamente decir, ay, hagamos esto, esto y esto. No, venga, ¿cuál es el análisis de las necesidades de formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo que nace desde la alta dirección, pero también desde el comité paritario? Eso lo debo tener en cuenta. Pero la alta dirección también debe participar de otros procesos dentro del sistema de gestión. Y cerrando el ciclo, que seguramente es lo que vamos a hacer ahorita en diciembre, la revisión por parte de la alta dirección. Y miren cómo ese artículo 224.631 nos empieza a decir que ese proceso de revisión por parte de la alta dirección se debe hacer por lo menos una vez al año. Pero debo tener en cuenta las modificaciones en los procesos. Vuelve el mapa de procesos. Pero también los resultados de auditorías, pero también el tema de indicadores. Un montón de insumos, de actividades que se desarrollaron seguramente en la fase del hacer. Recuerden que en la fase del hacer es implementar, pero dejar evidencia. Dejar evidencia. Eso se hace en la fase del hacer. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo estoy desarrollando todas estas cosas, es el insumo para que desde la alta dirección lo puedan revisar. Laura, cuéntame. John, yo te hago una pregunta.
La inspección gerencial, hablando pues aquí el tema de rendición por la alta gerencia, revisión, perdón, se tiene que hacer por norma, por obligación, esa inspección que la gerencia le hace a las instalaciones, con qué frecuencia en caso de que se deba de hacer, se debe realizar. Muy bien, muy interesante tu pregunta porque estás hablando de un término que es inspección gerencial o inspección por parte de la alta dirección. Ese término del que tú hablas no es un requisito normativo del decreto 1072, pero sí de otro sistema de gestión que se llama RUC, Registro Uniforme de Evaluación para Contratistas. Es un requisito de otro sistema de gestión que se llama estándares NORSOC, ¿sí? Entonces, como tal, no es un elemento del decreto 1072, las inspecciones gerenciales de otros sistemas. No significa que tú no los puedas tener en cuenta dentro de este decreto. Es más, si tú los tienes en cuenta dentro de este decreto, tú ya le estás dando valores agregados a este sistema de gestión. Le estás dando valores agregados. Que mira que cuando con el tema de los estándares mínimos viene más adelante, si no estoy mal, creo que a partir del 2025, un tema de acreditación en alta calidad para el sistema de gestión, a partir de los estándares mínimos. Entonces allá en esa acreditación, que eso es algo que ya van a desarrollar pues los ministerios en conjunto de trabajo y el Ministerio de Salud, entonces viene un tema de que tú tengas 2 planes de trabajo en el año y que tengan un cumplimiento al 100%, que tengas bajos índices o una reducción de la accidentalidad, pero que también tengas valores agregados al sistema, valores agregados. Y esos valores agregados al sistema, no solamente son aquellas cosas que tú tienes como fortaleza dentro de tu sistema, sino también aquellos otros elementos que de pronto no son normativos, pero que tú los estás teniendo en cuenta y que le están dando un grado de importancia a tu sistema y que te está contribuyendo al mejoramiento continuo. Por eso es muy importante uno no solamente quedarse solamente con el decreto 1072. Yo sé que y muchas empresas se quedan con él y no estoy diciendo que sea malo, es algo muy bueno. Pero cuando tú empiezas a mirar también elementos de otros sistemas de gestión, tú puedes decir, venga, esto me sirve para enriquecer lo que yo tengo. Y no solamente desde la revisión o de la inspección gerencial que tú estás haciendo referencia, sino también desde otros elementos. Y te voy a poner un ejemplo claro. La evaluación del contexto de la organización. Si tú lo miras en cualquier otro sistema de gestión, hablando de normas ISO, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es evaluar el contexto de la organización. Es decir, medir las cuestiones internas y externas al sistema de gestión que te puedan impactar de manera positiva o de manera negativa a la organización. Porque esa es la base para la planeación. No es un requisito de 1072, pero si tú lo tienes allá, eso te ayuda a potencializar tu planeación. Entonces, a través de una evaluación del contexto de la organización, tú puedes hacer un análisis DOFA, pero también puedes hacer un análisis PESTAL, donde midas la parte política, económica, legal, ambiental, social. También puedes tener otras herramientas, en cuenta otras herramientas de calidad, como por ejemplo, las 5 fuerzas de Porter. Entonces es un insumo que te ayuda a potencializar eso. Listo, no sé, ahí te di respuesta a tu planteamiento, Laura. Sí, me quedó claro. Perfecto, pero entonces muy bueno, si lo tienes, es excelente. Ya tú defines la periodicidad de hacer esas inspecciones por parte de la alta dirección. En este caso, entonces, viene que si ya es un requisito normativo y es la revisión por parte de la alta dirección. Entonces, esa revisión la hacemos por lo menos una vez al año, donde tenemos en cuenta los procesos, los resultados de indicadores y otro tipo de insumo que nos permita definir como alta dirección cómo nos fue. Esto es distinto a la auditoría. Ojo, esto es distinto a la auditoría, porque la auditoría la hace una persona formada como auditor, puede ser interno o externo, ¿sí?
pero que también en conjunto la revisión por la alta dirección y en conjunto con la auditoría y otros elementos es lo que me permite definir cómo voy. Dentro de esta revisión por la alta dirección hay unos puntos supremamente importantes que debemos tener en cuenta. Por eso quise poner la imagen desde el mismo decreto. El primer punto hace referencia a las estrategias que nosotros tenemos implementados, es decir, estrategias. Ahora hablábamos de política. Esa política tiene unos compromisos. Esos compromisos se me convierten en objetivos. Defino unas metas para esos objetivos y al definir metas, eso va ligado a unas estrategias. Entonces, ¿cómo estoy desarrollando esas estrategias? Seguramente desde la parte de seguridad industrial, desde la higiene industrial y desde la medicina preventiva y del trabajo. Y llevo a garantizar también que esas estrategias son eficaces o no. Ojo, cumplir es diferente a ser eficaz. Cumplir es diferente a ser eficaz. Tú puedes tener, ejemplo, en una inspección encontraste la necesidad de contar con un pasamanos. Cumpliste, pusiste un pasamanos, pero tú te entras a evaluar si ese pasamanos sí eliminó el riesgo completamente. Si ese pasamanos eliminó el riesgo de forma parcial, si ese pasamanos no eliminó el riesgo, ahí ya tú estás llevando a medir eso, si realmente fue eficaz o no. Y mire que es muy diferente a cumplir. Muchas veces cerramos acciones, desde la matriz de acciones preventivas y correctivas, cerramos acciones, pero el hecho de cerrar no significa que sea eficaz. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este punto. Esas actividades de seguridad, de higiene y de medicina son o no son eficaces. Segundo, el cumplimiento del plan de trabajo. Entonces tengo mi plan de trabajo, que acuérdense que empieza en enero, plan de trabajo donde voy a plasmar diferentes actividades que voy a desarrollar en el marco de mi sistema de gestión, teniendo en cuenta los objetivos, teniendo en cuenta mis procesos, teniendo en cuenta los riesgos. ¿Se cumplió o no se cumplió ese plan de trabajo? Y aquí viene algo que Marcela por allá al principio estaba haciendo referencia y que les dije, oiga, aquí hay que mirar si esto es proactivo o no. Entonces yo no tengo que esperar a diciembre para saber, por ejemplo, usted se puso una meta de cumplimiento del 80% del plan de trabajo. Entonces yo no tengo que esperar a que llegue diciembre para saber si eso, si se cumplió o no se cumplió. Yo puedo hacer unos cortes en diferentes periodos del año para determinar cómo voy con respecto al cumplimiento de la meta. Y pongo un ejemplo. Supongamos que hicimos un corte a mitad de año. Entonces, si yo dije que mi meta era el 80% a diciembre, a mitad de año como mínimo debería llevar el 40% de cumplimiento. ¿Cómo voy con eso? Si no voy al 40%, oiga, tengo que evaluar esas estrategias que me permitan que cuando llegue diciembre cumpla con el 80% o hasta más de lo que me había propuesto. ¿Sí? Pero también viene un tema de los recursos. Y recuerden que aquí debemos de asignar unos recursos humanos, económicos y técnicos. Entonces, cuando me hablan de la suficiencia de los recursos, ¿será que sí fueron los que necesitaba para la implementación de mi sistema de gestión? Y, por ejemplo, en la parte económica, tú tienes un presupuesto. Ahorita, en medio de esta revisión por la alta dirección, tienen que empezar a definir el presupuesto para el año entrante. Entonces, aquí tengo que medir desde industrial que necesito, desde el punto de organización, pero también desde industrial, necesidades de evaluaciones de ambiente de trabajo, es decir, mediciones higiénicas de material, de gases y vapores. Pero también desde la parte de medicina preventiva y de trabajo, el tema de los exámenes médicos, las jornadas de salud, bueno, como ustedes lo tengan definido, o desde los mismos sistemas de vigilancia epidemiológico. Entonces, para determinar si realmente los recursos económicos son los suficientes para el desarrollo de todas las actividades que ustedes tenían determinadas. Entonces, en medio de un acta, seguramente, o a través de cualquier forma documentada, ustedes van a ir plasmando cada uno de estos elementos. ¿Cómo van? ¿Qué han encontrado?
Al momento de la revisión, ¿qué pasa con cada uno de estos elementos que estamos viendo? Pueden que encuentren muchas fortalezas, como puede que encuentren alguna debilidad. Y seguramente esa debilidad es lo que vamos a pasar a la fase del actuar. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo yo ya vaya trabajando en pro de la mejora continua. ¿Sí? Entonces, mire qué tan importantes esos elementos, pero no solamente son estos 4 elementos, miren, aquí tenemos más elementos. Necesidad de realizar cambios dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, ¿será que la política yo la debo complementar? Ustedes pueden llevar a que esa política de pronto sea integrada, o que como organización digan que quieren cumplir algunos elementos que de pronto no son normativos, pero que como organización consideran tenerlos en cuenta. Y a hoy, por ejemplo, en medio de todo el tema de sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible, hay muchas empresas pensando en ese sentido. Entonces yo puedo llevar mi sistema de gestión a un tema de sostenibilidad. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos o necesitamos hacer cambios dentro de ese sistema de gestión de pronto para apuntarle a eso? ¿Sí? Realizar indicadores, nuevas prioridades u objetivos también dentro de la misma organización. La participación de los trabajadores. ¿Cómo es la participación de los trabajadores dentro de este sistema? Y miren que un ejemplo claro de la participación, sin ser la única, es desde el 224.615 en la identificación de los peligros y riesgos. Porque yo tengo que garantizar que ellos participan en la identificación de esos peligros y de esos riesgos a los que se exponen. El cumplimiento normativo. Y ojo con esto, porque es que desde este cumplimiento normativo no solamente son las normas de orden nacional, sino también normas de orden local. Y si voy más allá, en el artículo 27, numeral 271 de la resolución 312, nos hablan también de la identificación de las normas técnicas aplicables a la organización. Entonces, debo tener en cuenta también eso en el radar, que seguramente hay un proceso de matriz de requisitos legales, hay un proceso de matriz de requisitos legales, pero que aquí desde la revisión por la alta dirección tienen que decir, venga, ¿cómo le estamos dando cumplimiento a eso? Vamos a revisar ese proceso. Miren, por ejemplo, el año pasado con la norma de trabajo en alturas. Todos esos cambios que dentro de las organizaciones empezaron a tener en cuenta durante todo este año para poder implementar esos nuevos cambios de la norma de trabajo en alturas. O en este momento, a quienes les aplican los planes estratégicos de seguridad vial con la resolución 40.595, que hace poco salió esa resolución, modificó la resolución anterior que era la 1565, pero tenemos un año para desarrollar unas acciones que ya no vamos a hablar de unos pilares, sino que vamos a hablar de unas fases y unos pasos, y que complemente, que tiene más herramientas de lo que veníamos manejando, y que ya está más acoplado a todos los requisitos del mismo sistema de gestión. Entonces, desde la alta dirección, venga, ¿cómo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a abordar esa nueva norma de seguridad vial? ¿Sí? Cada elemento debe ser evaluado por la organización. ¿Sí? Miren, más elementos. El cumplimiento de los planes, el tema de las inspecciones, el tema de los ambientes de trabajo, de las condiciones de salud de los trabajadores. Y aquí podemos hablar de temas de reubicación laboral o de personas que de pronto tienen alguna tipo de estabilidad laboral reforzada. ¿Sí? Desde el tema de los accidentes, incidentes y enfermedad laboral. El análisis del ausentismo. Y aquí llegamos a este numeral 22 que es sumamente importante y casi no lo consideran. Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas, equipos, entre otros. ¿De dónde sale esta información
que sirve como insumo para nuestra visión por parte de la alta dirección. Identificación de pérdidas. ¿De dónde sale eso? Hay un proceso del sistema de gestión donde sale ese proceso y las empresas no lo tienen, bueno, al menos muchas no lo han tenido en cuenta. Tiene que ver con la resolución 1401 del año 2007, investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Recuerden que en esos métodos, en esas metodologías de investigación de accidentes, hablando propiamente del método de Henrich, bueno, Henrich inicialmente, luego fue Frank Birk en el 66, si no estoy mal, empezó a dar unas fichas del dominó y donde la primera ficha del dominó era la pérdida. Y yo puedo hablar de pérdidas en la gente, puedo hablar de pérdidas en los equipos, en los materiales, en el ambiente, pero también puedo hablar de pérdidas en la imagen de las empresas. Miren cómo a muchas empresas las miden a través de auditorías. Las miden. Entonces, aquí viene, no, esa empresa tiene una muy buena imagen, no, esa empresa tiene una muy mala imagen. Pero, aparte de eso, es decir, venga, vamos a cuantificar esas pérdidas. Y aquí podemos hablar de un modelo de control total de pérdidas donde hablamos de unos costos directos, unos costos indirectos. Esos elementos, esas pérdidas de daños a la propiedad, máquinas, equipos, herramientas, entre otros, salen del proceso de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Hasta la misma investigación de la enfermedad laboral. ¿Sí? Y miren el último elemento que hablan, efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores. Miren que nada menos hace un mes o mes y medio aproximadamente salió una nueva norma que tiene que ver con este proceso de rehabilitación y de reubicación laboral, donde hay nuevos elementos que deben considerar diferentes instituciones, desde las EPS, desde las ARL, desde los fondos de pensiones, pero también desde las mismas empresas, frente al tema de la rehabilitación en la salud de las personas. Miren, 24 elementos que debemos considerar dentro de ese proceso de revisión por parte de la alta dirección. Y miren lo que dice ese parágrafo. Deben estar documentados y divulgados al COPAS o al vigía y al responsable del sistema de gestión. Miren que ahí, dentro de este proceso de revisión por parte de la alta dirección, hay una responsabilidad para el comité paritario, que no solamente se enmarcaba dentro de la resolución 2013, ahora que estamos hablando de la rendición de cuentas. ¿Sí? Es nuevos elementos. Miren cómo desde diferentes grupos de apoyo les van dando más elementos para que su gestión sea más efectiva, para que su gestión sea más proactiva y no solamente caer en la reunionitis, que pues lamentablemente desde el COPAS o desde los vigías o hasta los mismos comités de seguridad vial o comités de convivencia laboral solamente son reuniones, pero no hay una gestión más allá de lo que le corresponde de acuerdo a esas funciones y esas responsabilidades. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, como están callados, entonces veo que de pronto no tienen una pregunta. Entonces ya llevamos, dentro de ese cierre, de ese ciclo del sistema de gestión, llevamos dos elementos, rendición de cuentas, revisión por parte de la alta dirección. Viene otra cosita que debemos hacer ahorita en diciembre. La evaluación de estándares mínimos del sistema de gestión. Ojo, esta evaluación de estándares mínimos no es la auditoría. La auditoría es otro proceso paralelo a este proceso de evaluación de estándares mínimos del sistema de gestión. Por tanto, entonces debemos entender qué son esos estándares mínimos. Porque ahí hay una serie de normas, de requisitos, de procedimientos que debemos cumplir. Pero que esos requisitos, esas normas vienen ¿desde dónde? Desde nuestro decreto 1072. Y aquí le permite una oportunidad a ciertos sectores económicos, no de flexibilizar, pero sí frente a un cumplimiento mínimo de unos elementos que debe cumplir. Pero mi sistema de gestión
no se debe basar solo en los estándares mínimos. Mi sistema de gestión no se debe basar solo en los estándares mínimos. Debe ir a un cumplimiento desde el decreto 1072 del año 2015. Que aunque aquí tengamos algunos elementos o alguna cantidad de estándares de acuerdo al número de trabajadores, de acuerdo al nivel de riesgo, sí, pero es lo mínimo que de pronto te puede estar evaluando el ministerio cuando te vaya a visitar. Pero eso no te exime del cumplimiento de otro tipo de normas. Por eso quise poner esta parte. Artículo 23, resolución 312 del año 2019. El segundo párrafo. La implementación de los estándares mínimos establecidos en la presente resolución no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. Con eso lo que está queriendo decir es, yo te puedo evaluar estándares mínimos, muy bien. Tendrás 7 estándares, 21 estándares, 62 estándares, muy bien. Pero eso no significa que tú no tengas que cumplir con el resto de normatividad en riesgos laborales. Porque las normas son de obligatorio cumplimiento. Que dentro de los estándares, y aquí vemos una gráfica donde nos determina, de acuerdo al tamaño de empresa, de acuerdo al nivel de riesgo, pues cuántos estándares seguramente nos van a evaluar. Miren, las microempresas 7 estándares, las unidades de producción agropecuaria 3 estándares, pequeñas empresas 21, medianas y grandes 60 estándares y cualquier tamaño, niveles de riesgo 4 y 5, 60 estándares. Pero es lo mínimo que a nosotros nos van a medir. Pero tengo que darle cumplimiento a todo ese marco grande de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esos estándares también están diseñados dentro de un ciclo de mejoramiento continuo, sí. Pero ¿de dónde salen esos estándares? Del decreto 1072. El decreto 1072. Que cada uno de esos estándares tiene un porcentaje, sí, en cada una de las fases. Miren acá cómo desde la fase del hacer tiene un 60%. ¿Qué significa eso? Yo les decía ahora, el hacer es implementar, pero dejando evidencia. Entonces aquí lo que nos van a medir es más la evidencia de la implementación. Hay un porcentaje también grandecito, sin embargo, no al mismo nivel de ese hacer que tiene que ver con la planeación, un 25%. Pero miren qué tan relevante es ese proceso de hacer las cosas y dejar evidencia. Entonces, dentro de esa evaluación de estándares mínimos, miremos qué nos evalúan. En ese tema de los recursos, van a medir recursos humanos, económicos y técnicos. Miren ese punto 111, responsable del sistema de gestión. Entonces, de aquí viene de acuerdo pues a esa resolución, tú debes tener un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. O que puede ser técnico, o que puede ser tecnólogo, o que puede ser profesional universitario, o a nivel de algún tipo de posgrado, dependiendo de ese nivel de riesgo. Sin embargo, mire el valor subestándar. Punto 5. Hay estándares mínimos que tienen ponderación mayor. Vamos a ver, por ejemplo, desde el plan de la matriz de identificación de peligros y riesgos, que van a tener una ponderación mucho mayor. Entonces, en esta primera parte de los recursos, como les decía, el tema humano, económico y técnico. Pero también está todo el proceso de formación y entrenamiento, programas de formación, desde el proceso del sistema de gestión, que aunque aquí en este numeral 1, 2, 3 hablan de ese curso de 50 horas del sistema de gestión por parte del responsable, debemos recordar que ese curso de 50 horas o ese curso virtual debe ser desarrollado por todos los trabajadores.
¿Dónde está eso? Artículo 2, resolución 4927 del año 2016. Artículo 2, resolución 4927 del 2016. Este curso está dirigido a toda la ciudadanía en general, en especial a empleadores, trabajadores dependientes e independientes, contratistas, subcontratistas, y luego empiezan que el comité paritario, que el comité de convivencia, que la brigada de emergencias, pero ya de arriba nos habían dicho trabajadores dependientes e independientes. Entonces, en ese orden de ideas, todos los trabajadores debemos contar con ese curso virtual. Una recomendación, y es que ese curso de las primeras personas para hacer el curso no solamente sea el responsable del sistema de gestión, sino también el representante legal o desde la misma alta dirección. Ya hemos visto a través de algunas visitas que han hecho el Ministerio de Trabajo a las empresas, dentro de los diferentes elementos que ellos les solicitan, está también el curso de 50 horas, el curso virtual del sistema de gestión del representante legal. Y me parece algo muy lógico. 2464 72. Hay una partecita donde dice, ese sistema de gestión será liderado por el empleador, con la participación de todos los trabajadores independientemente de vinculación. Entonces, si ese sistema de gestión debe ser liderado desde el empleador, yo tengo que empezar a demostrar esa gestión que de la alta dirección vienen desarrollando. Y esa gestión pues se tiene que dar a partir de ¿qué? Del conocimiento también que ellos deben tener de ese sistema. ¿Sí? Tema de recursos, pero también luego viene esa gestión integral de seguridad y salud en el trabajo. Miren, temas de políticas, objetivos, plan de trabajo. El tema del control documental, que aquí hay otra cosa que en muchas empresas se está fallando, con el control de los documentos. 224612, 224613 del decreto 1072. Revisen eso. Se debe tener un control documental a todos esos elementos del sistema de gestión. ¿Sí? Miren uno de los puntos de esta gestión integral, el 261, rendición sobre el desempeño. ¿Eso qué es? Lo que estábamos hablando ahora, de la rendición de cuentas. Temas de mecanismos de comunicación, el tema de las adquisiciones de bienes y servicios, todo el tema de proveedores y contratistas. Son elementos que debemos evaluar en esa fase del planear frente a la gestión integral de seguridad y salud del trabajo. Luego viene una gestión de la salud, tiene un valor de un 20%, donde está todo el tema de las evaluaciones médicas ocupacionales, todos los programas de promoción y prevención de la salud. Y aquí no nos lo dice el decreto 1072. En el decreto 1072, en el 22468, 22462, nos hablan de promoción de la prevención de la salud. Pero desde la resolución 312, aquí ya nos hablan de un programa de promoción de la salud, desde esos estilos de vida saludable, numeral 317, donde se involucran temas de tabaquismo, de alcoholismo, de farmacodependencia, y que debemos empezar a trabajarlos. Aquí cae también el tema de la investigación de los accidentes y de las enfermedades laborales y los incidentes de trabajo. Y todo el tema de indicadores, mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud. Entonces, aquí es de la enfermedad laboral en términos de incidencia, de prevalencia, del ausentismo. ¿Sí? Vamos a la fase del hacer, gestión de peligros y riesgos. Todo el tema de la metodología para la identificación de los peligros, pero también la matriz de peligros y el desarrollo o el cumplimiento de los mecanismos de control que se definan dentro de esa matriz de peligros. Todo el tema de inspecciones, de mantenimiento, entrega de elementos de protección personal. Y también desde la gestión de amenazas. Tiene 2 puntos, vale un 10%. Y tiene 2 puntos. Plan de prevención y preparación para emergencias
y brigada de emergencias. Aquí desde la resolución 312 nos miden esos dos elementos, pero si nosotros nos vamos al 1072, en el artículo 224625 encontramos una serie de elementos de los cuales debe contar este plan de atención de emergencias. Entonces yo no voy a decir, ay, es que aquí en estantes mismos me dicen plan de emergencias, entonces es un documento. Sí puede tener el documento, pero es que ese documento tiene que cumplir con otros parámetros normativos. Entonces yo tengo que ir al 1072 en el 24625 y determinar si ese documento que me están presentando como plan de emergencia sí cumple con esos elementos que están en ese artículo del decreto 1072. Y luego viene esa última fase y es el verificar desde los indicadores. Y aquí hablamos de indicadores de estructura, de proceso y resultado. Desde la alta dirección 613 y desde el tema de la auditoría 614. ¿Sí? Entonces miren que son diferentes elementos. Bueno, es la parte de mejoramiento. ¿Sí? Miren, acciones preventivas y correctivas. También desde el seguimiento que nos hacen las ARLs o diferentes autoridades. Entonces, son elementos que yo debo considerar en mi evaluación de estándares mínimos que vamos a hacer en diciembre. Y recuerden que tenemos, por una circular del año pasado, tenemos hasta el 31 de enero para reportar estos estándares mínimos en la página del Fondo de Riesgos Laborales, que ya seguramente lo van a encontrar como un formulario de Google, pero es el mecanismo que nosotros tenemos, lo van a guardar cuando se lo reporten, lo van a guardar y van a dejar eso como una evidencia que se lo reportaron al Fondo de Riesgos Laborales, esos indicadores. Seguramente muchos de ustedes hacen esta aplicación de estándares mínimos a través de las páginas de las diferentes ARLs. Es válido. Pero no significa que el hecho de que usted haga aplicación de estándares mínimos en la página de las ARLs, no significa que no se lo tenga que reportar al Fondo de Riesgos Laborales. Hay que reportar también ellos. Pero aquí viene también algo muy importante. Y es que cuando nosotros aplicamos estos estándares mínimos deben estar firmados por el empleador y por el responsable de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso está en el artículo 27 de la resolución 312 del año 2019. En este artículo 27 encontramos esto que estamos viendo. Ahí encontramos estos elementos. Pero si ustedes ven en la parte de abajo, está el espacio de las firmas. Entonces muchas veces se aplica en las páginas de las diferentes ARLs, pero no lo imprimimos y no lo firmamos. Entonces, ojo que ahí podríamos estar teniendo una no conformidad. Cuando aplicamos esos estándares mínimos nos va a dar un porcentaje de cumplimiento. Entonces, si sacamos menos de 61 puntos, estamos en un estado crítico. Debemos definir un plan de mejoramiento y enviarle a la ARL cada 3 meses los avances que vamos teniendo con respecto a ese plan de mejoramiento. Pero si sacamos entre un 61 y un 85%, entonces simplemente plan de mejoramiento y lo voy a tener a disposición del Ministerio de Trabajo y cada 6 meses le voy a enviar los avances a la ARL. Pero si saco más del 86%, simplemente voy a mantener mi sistema de gestión y que seguramente voy a detectar algunas cosas que van para mejorar. Sí, seguramente. Entonces miren que aquí ya viene ese resultado de esa evaluación de estándares mínimos, que vuelvo y digo, la evaluación de estándares mínimos no es el proceso de auditoría, no es el proceso, son 2 elementos completamente diferentes. De esta evaluación de estándares mínimos, entonces seguramente va a salir un plan de mejoramiento, donde vamos a relacionar esas actividades, quién las va a desarrollar, cuándo se van a cumplir, qué recursos se necesitan para implementar
pero también los soportes, vamos a ir dejando las evidencias de los soportes de ejecución, porque en el caso de cuando se evalúa la parte crítica, la parte moderadamente aceptable, entonces esos soportes nosotros se los debemos mandar a la L o de manera trimestral o de manera semestral. Ahí ya llevamos otro elemento que hace parte de ese cierre, de ese ciclo, de ese sistema de gestión. Y ahora pasamos a este otro elemento que se llama mejora continua. Esa mejora continua que la establece nuestro artículo 22462, volvemos y retomamos ese 22462. Dentro de ese artículo hay unos elementos que nosotros debemos considerar. Miren, numeral 14, 15, 16, efectividad, eficacia y eficiencia. ¿Qué significa eso? Que tengo que medir mis objetivos a través de algunos indicadores, que tengo que determinar si esos elementos sí son eficaces y si son eficientes dentro de lo que yo implementé. Que debo tener esos indicadores en términos de estructura, aquí numeral 21, 22 y 23, estructura, proceso y resultado. Ahorita vamos a hacer referencia un poco más de lleno a esos indicadores. Entonces debo tener en cuenta, para mi mejora continua, debo tener en cuenta estos elementos. Mira cómo el numeral 25, desde 2462, me dice proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para lograr las mejoras en el desempeño en este campo y que sea coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando ya me voy al 224634, mejora continua, miren lo que dice ahí. El empleador debe dar las directrices. Recuerden que en un sistema de gestión, la palabra debe es una obligación. En un sistema de gestión, la palabra debe es una obligación. Entonces, en este caso, le están diciendo, oiga, usted como empleador tiene una obligación de dar unas directrices, de definir unos recursos humanos, económicos y técnicos para el desarrollo del sistema de gestión. Porque tiene la finalidad de que lo que usted implemente va a llevar a la eficacia, que es lo que yo tengo que medir, si es eficaz o no. Y para eso, dentro de ese proceso de mejora continua, entonces, venga, ¿se cumplieron o no se cumplieron esos objetivos? ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso de intervención de esos peligros y riesgos? Acuérdense que ese proceso de intervención de peligros y riesgos están en el 224623, gestionar peligros y riesgos. 224624, mecanismos de control que dan por eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Entonces, ¿son eficaces esa intervención, esas medidas de control que usted implementó? ¿Son eficaces? ¿Sí? Pero también a partir de ese proceso de auditoría y de revisión por parte de la alta dirección, teniendo en cuenta la investigación de los accidentes y los incidentes de trabajo, esto sí está generando un efecto sobre llevando a la reducción de accidentes, me está llevando a la reducción de enfermedad laboral, me está llevando a la reducción del ausentismo. ¿Sí? Pero también dentro de esa mejora continua, debo tener en cuenta lo que salga de los grupos de apoyo del sistema de gestión, desde el comité paritario, desde el comité de convivencia, desde el comité de seguridad vial, desde la misma brigada de emergencias, que son grupos de apoyo de mi sistema de gestión. Y los diferentes resultados de los diferentes programas que tengo implementados. Por eso, dentro de esa mejora continua, es muy importante el tema de los indicadores. Y aquí tengo que hacer referencia a unos artículos del decreto 1072. El primero, 224619, la ficha técnica de indicadores. Entonces, de los objetivos de mi sistema, como los tengo que medir,
debo definir cómo los voy a medir. Ese cómo los voy a medir significa entonces que voy a plantear un indicador. ¿Qué necesito medir? ¿Cómo lo voy a medir? Y voy a definir en una ficha técnica cuáles van a ser los elementos de cada uno de esos indicadores. Cómo los voy a interpretar, cómo lo voy a medir, cuál va a ser la meta, de dónde va a salir esa información, cada cuánto lo voy a llevar y a quién le voy a comunicar esos resultados. 224.6.19. Pero luego me voy al 224.6.20 y me hablan de unos indicadores de estructura. 224.6.21 me hablan de unos indicadores de proceso y 224.6.22 me hablan de unos indicadores de resultado. Debemos entender qué es cada uno de estos elementos. Al lado izquierdo ustedes ven indicadores de estructura, en el centro indicadores de proceso y al lado derecho indicadores de resultado. ¿Qué es la estructura? La estructura es lo que yo tengo. ¿Qué tengo para demostrar? Recordemos que los indicadores pueden ser cualitativos, pero también pueden ser cuantitativos. No todo requiere una fórmula matemática. ¿Sí? En algunos casos sí. Entonces, cuando yo hablo de un indicador de estructura, es lo que tengo. Yo tengo una política, tengo una matriz, tengo un plan de trabajo, tengo un diagnóstico de condiciones de salud. Tú demuestras que tienes eso. En el proceso es cómo estoy haciendo las cosas. Entonces, de pronto lo puedes estar midiendo mensual, trimestral, semestral. Proceso, cómo estoy haciendo las cosas. Y el resultado es lo que obtengo. El resultado es lo que obtengo. Vamos a un ejemplo. Voy a mirar desde la estructura. Ustedes ahí identifican uno que dice plan de trabajo. Plan de trabajo. Entonces, debes demostrar que tienes un documento con un plan de trabajo. ¿Sí? Pero si se van al centro, al proceso, miren que ahí dice ejecución del plan de trabajo. ¿Qué significa eso? Venga, periódicamente, ¿cómo vas? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral. ¿Cómo vas desarrollando ese plan de trabajo? Y si miras el resultado, te dice cumplimiento del plan de trabajo. Oiga, de diciembre, ¿qué consolidado tiene del desarrollo de ese plan de trabajo? ¿Qué tanto de cumplir? De acuerdo a la meta que se puso. Entonces, miren que acá, eso que ustedes ven ahí plasmado, yo no me lo inventé. Eso está en el 224.6.20, 224.6.22. Elementos, entonces, ¿alguien va a hablar? ¿No? Bueno, entonces, miren que dentro de ese artículo nos están este tipo de indicadores, pero no son los únicos. No son los únicos. No son los únicos indicadores, porque seguramente ustedes dentro de su sistema de gestión tienen identificados en qué programa lleva inmerso unos indicadores. Entonces ustedes tienen un programa de protección contra caídas. La estructura en el proceso y en el resultado. Que tienes un programa de vigilancia epidemiológico de riesgo cardiovascular. Márcalos dentro de estos aspectos. Todo indicador tiene metas. Los vamos a medir. Y por eso la importancia de este proceso de la mejora continua. Porque cuando tú lo mides, ya sabes cómo se comportó con respecto a la meta. Tienes el insumo para definir nuevas estrategias que te permitan aumentar. Hay muchos sistemas de gestión donde siempre son las mismas metas. Todos los años las mismas metas. De pronto, si el año pasado tú tienes un indicador, una meta de cobertura de capacitación, pues este año debería ser peor, porque siempre tiene que ir dando, tienes que ir subiendo. Ese es el significado
de esa mejora continua. Lo que yo tengo que evaluar, entonces, en términos de efectividad, eficacia y eficiencia. Hay 3 elementos, por ejemplo, en la auditoría, que deben salir del proceso de auditoría. Si el sistema de gestión es adecuado, si el sistema de gestión es conveniente y si el sistema de gestión es eficaz. Entonces yo voy a mirar desde esto de que está cumpliendo con lo. Si es conveniente, si está ajustado al contexto de mi empresa y si es eficaz, si le está apuntando a la mejora continua. Y si yo estoy mirando una trazabilidad del comportamiento de continua se está dando, si hay una eficacia de ese sistema de gestión, ahí es donde nosotros nos centramos, muchachos, y podemos decir si estamos mejorando este sistema de gestión. Este sistema de gestión está acorde a nuestras necesidades. Este sistema de gestión sí le está apuntando a la prevención y al control de los riesgos que pueden terminar en un accidente de trabajo o que pueden terminar en una enfermedad laboral. ¿Sí? En ese orden de ideas es donde nosotros debemos enfocar este sistema y ese cierre de ese ciclo del sistema de gestión, muchachos, de tener en cuenta esos elementos de los cuales hablamos el día de hoy, para que realmente ustedes puedan definir o tener una línea de base para el año siguiente fortalecer el sistema de gestión. Les pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna observación, una pregunta? ¿Considera que eso que vimos el día de hoy realmente les aporta a sus sistemas de gestión y sobre todo en ese cierre de ese ciclo de este año? Es un tema muy importante porque lo lleva a uno a pensar y a evaluar cómo hacer esa rendición de cuentas y esa revisión por la dirección para este año. Entonces es bueno como nuevamente tocar los puntos para saber, para hacerla, mejor dicho, más completa, pues estar seguros de que van a estar todos los requerimientos normativos. Sí, así es. En el sentido de debemos tener mucha claridad frente a qué es lo que nos está pidiendo a nosotros la norma. Por eso es importante de que leamos, releamos cada uno de esos requisitos, no solo normativos. Recuerden que los requisitos no solo son normativos. Pueden haber requisitos de la organización, pueden haber requisitos de nuestros stakeholders, pueden haber requisitos también de uso, y que es importante que nosotros los tengamos en el radar y que les demos cumplimiento. Eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos en ese sentido y que sus sistemas de gestión se empiecen a fortalecer bastante y que realmente aporten a la prevención y al control de riesgos. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte? ¿Consideran que esto realmente les está aportando, muchachos? Bueno, casi no quieren hablar. De todas maneras, pues de parte de SHO Asesores, les agradecemos mucho su tiempo, su disposición, esa oportunidad también que se dan de aprendizaje y que esperamos que realmente esto aporte mucho a esos procesos que ustedes están llevando en sus empresas. Les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante todos los aportes. Feliz tarde. Muchas gracias, Hasta muchas luego. gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.